A mí me encantan los cementerios, siempre han sido de mis lugares favoritos en el mundo, los cementerios y las iglesias. Yo creo que tiene que ver con que son lugares muy tranquilos, en que hay poca gente, en que uno puede estar totalmente en paz y además se conjuga en ellos mucha belleza tanto natural como arquitectónica y obras de arte creadas por el ser humano de gran belleza y además hay tiempo. Uno puede sentir el tiempo apresado en estas construcciones, en sus rincones, en el viento que se cuela entre los mausoleos y que ulula en las tardes otoñales. De hecho, yo cuando comencé con mi cuenta de Instagram, rápidamente me metí en el grupo Graveyard Dead y una vez que las creadoras originales del grupo lo dejaron, yo me convertí en una de las moderadoras que tomó la batuta una vez que ya se marcharon y por ende originalmente mi cuenta de Instagram estaba bastante enfocada en el tema de los cementerios. Cementerio es una de las palabras que yo conozco probablemente en más idiomas, porque como buscaba siempre contenido que generaran distintos artistas de todas partes del mundo sobre cementerios, siempre estaba buscando el tag en otros idiomas cuando todavía funcionaba lo de buscar tags. De hecho, la mayoría de mis amigos de Instagram los conocí a través de mi fascinación con los cementerios. Por eso hoy día quiero compartir con ustedes algunos de mis libros favoritos de cementerios. El primero es la saga de la Reina del Cementerio de Amanda Stevens, que yo calificaría como gótico sureño. Son varios libros, yo tengo algunos en inglés y otros en español, y la verdad es que esta es una saga que es muy entretenida. Yo soy mala para leer series de libros, en general me gustan los libros autoconclusivos o las web novels que se publican por entregas, pero esta es una de las excepciones. Y es un libro que está ambientado en Charleston, en el sur de Estados Unidos, que a mí siempre me gusta mucho la novela gótica o la novela de horror ambientada en esa zona, con el tema de las construcciones muy particulares que hay, la amabilidad sureña, el musgo español y los cementerios en ruinas. Siento que atmosféricamente es súper atractivo y siento que además es súper potente en términos simbólicos por todo lo que ocurrió en esa zona en la guerra civil estadounidense. En estos libros, la protagonista es una restauradora de cementerios, imagínense lo interesante que es eso. Y por ende están bien centrados en el tema de los cementerios, de las lápidas, del simbolismo que se puede inscribir en ellas, de los distintos tipos de cementerios. Tiene imágenes preciosas. Yo recuerdo que en alguno, yo creo que en el segundo, tercero quizá, hay un cementerio, por ejemplo, que queda bajo un lago una vez que hay una inundación y la ciudad es cubierta por el agua y uno puede ver el cementerio bajo la superficie del agua. Lo único malo que tienen estas novelas, que son bien entretenidas, porque ella no solo restaura cementerios, sino que además ve fantasmas, por ende va investigando sobre este tema y ayudando a los fantasmas o qué sé yo, es que son unos libros bastante centrados en el romance. A mí no me gusta mucho eso. Y de hecho son bien clichés en ese sentido. Este personaje, que es la protagonista, es una mujer independiente, inteligente, súper interesante, pero que en cuanto aparece su interés romántico se convierte en una meba mononeuronal totalmente y es vergonzoso porque de verdad que actúa como si tuviera 5 años. Y además tiene esta cosa del interés romántico que es como el tall dark stranger, que es como un cliché que a mí de verdad que no me gusta mucho. Ella es mucho más atractiva que su interés romántico y por ende que se convierta en este adolescente en cuanto él aparece, a mí me molestaba mucho. De hecho, en la primera novela, en cuanto él aparece, al tiro empieza la autora así como con una cosa súper intensa. Apenas se han visto a la distancia y la niña ya está completamente de cabeza por el tipo y empieza con las comparaciones, así como no me acuerdo si es como Heathcliff o Rochester o alguno de los de las Bronte. Y a mí eso de verdad que me irritaba cada vez que salía este tipo y que se centraba la trama en el romance, me daba mucha lata. Igual es una parte de los libros y hay varios en que la relación entre ellos está quebrada y por ende ni siquiera aparece casi él. Así que, pero va con esa advertencia. Luego tengo este libro, que es un libro de no ficción, que es de Caitlin Doughty, yo ya les he hablado de ella, que se llama From Here to Eternity. Y lo que hace Caitlin en este libro es que va recorriendo distintas culturas y distintas partes del mundo para ver todo el tema de las prácticas relacionadas con la muerte, la forma en que se entierra en distintas partes, pero también cómo las distintas culturas se relacionan con sus muertos, los ritos que hay durante el duelo. Es súper interesante y obviamente tiene su buena dosis de cementerios. Tiene cementerios más convencionales, pero también tiene cementerios como, creo que era en Hong Kong, que hay un cementerio que está en un barco porque ya no tienen territorio para seguir enterrando a sus muertos y por ende es un cementerio flotante, lo cual a mí me parece súper interesante. También hay uno que es en Japón, que es un templo en el que se usan luces LED para hacer toda la relación y el vínculo entre los lugares en que están los muertos y sus deudos. Así que de verdad que se los recomiendo, es súper bonito, habla sobre todas las prácticas en distintas culturas con una perspectiva bien
bien emotiva y bien potente. De hecho, al final cierra diciendo que en cualquier lugar donde estemos, especialmente en las ciudades más antiguas del mundo, estamos caminando sobre miles de cadáveres, es inevitable. Así que una reflexión bien interesante. Luego tengo esta serie, que también es una serie de cementerios, parece que yo voy con las series en esta temática, que es de Darcy Coates, que es una autora con quien yo tengo una relación bien ambivalente, porque tiene libros que me encantan y tiene otros libros que no me dan nada, pero que es una autora clásica de terror contemporánea. Y en esta serie está protagonizada por una chica que parte de la primera novela con que ella está corriendo en un bosque de noche asustada porque está siendo perseguida. No recuerda quién es, no tiene ningún recuerdo de por qué se encuentra en esta situación. Y llega a un antiguo cementerio de una parroquia en un pueblo chiquitito en Estados Unidos. Y el sacerdote la ayuda, la esconde y luego la deja como la guardiana del cementerio para que se esconda ahí porque no sabe quiénes la están persiguiendo o por qué, y es quien se encarga de cuidar las tumbas y todo. Esta chica, al igual que la de los libros de Amanda Stevens, también puede ver fantasmas. Por ende, lo que ella empieza a hacer en realidad es tratar de ayudar a los fantasmas que están en este cementerio a resolver sus obsesiones o los conflictos por los que no pueden seguir adelante y permanecen atados a la tierra. También tiene romance, pero es mucho más sutil. De verdad que es una parte muy irrelevante en la historia. Y es súper entretenido porque tiene esta cosa como de los fantasmas, que es la parte que a mí más me gustaba, y del cementerio antiguo, que hay partes que se entran en el bosque, bien atmosférico. Tiene una gatita que es muy linda y con quien tiene una relación muy especial y que después se explica por qué es tan particular esta gatita. Pero aparte tiene el tema del misterio de quién es, porque la chica va tratando de descubrir quién es en realidad mientras está ayudando a los fantasmas y porque la estaban persiguiendo y porque su vida corre peligro. Y esa parte yo siento que es interesante en los primeros libros, pero hacia el final se va muy hacia ese lado de la narrativa. Y ahí yo me lateé un poco porque es como una gran corporación y qué sé yo, y se va como en otra volada. Pero igual son libros súper entretenidos, de verdad que son muy interesantes y se los recomiendo. Luego tengo este libro que también es de no ficción, que es de Mariana Enríquez. A mí me encanta Mariana Enríquez, encuentro que tiene una soltura a la hora de escribir que es maravillosa, súper cautivante. Sus libros son súper entretenidos, de hecho es de las pocas autoras, yo no soy muy buena para leer cuentos, pero me encantan sus cuentos, de hecho yo siento que ella brilla sobre todo en las historias breves. Sus novelas más extensas no me gustan mucho. Y en este, que se llama Alguien camina sobre tu tumba, ella va recorriendo distintos cementerios y contando su experiencia con las distintas tumbas y con todo el imaginario y la atmósfera y la historia que hay en los cementerios. De verdad que es súper entretenido. Yo siempre me siento muy identificada con Mariana Enrique porque compartimos bastante los intereses y la música que nos gusta y los libros que nos gustan. Es bien vivencial, es bien desde la experiencia este recorrido a través de los distintos cementerios y está súper bien escrito y de verdad que es bien cautivante. Así que se los recomiendo muchísimo. Luego tengo este libro que es Cemetery Cats de Owen Phillips. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan porque él es parte de los grupos de cementerios y de los hubs antiguos de Instagram. Owen es francés y él va recorriendo distintos cementerios del mundo y tomando fotos. De hecho, yo me acuerdo de una época en que yo realmente vi una foto y me di cuenta que estaba en Chile y yo no sabía que él estaba acá. E incluso conoce cementerios en Chile, en mi propio país, que yo nunca he visitado en el norte, unos cementerios preciosos. Así que les recomiendo muchísimo su Instagram. Y en este libro lo que él hace es tomar fotos en distintos cementerios de gatos, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una afinidad claramente entre los cementerios y los gatos. O sea, yo recuerdo horas siguiendo gatitos en el cementerio general o en el cementerio católico acá y siempre descubría, me llevaban a rincones súper especiales. Ven, de hecho, acá hay fotos de Santiago del cementerio acá. Así que de verdad que este libro es súper lindo, es súper cautivante. Las fotos son totalmente atrapantes y bien emotivas porque, bueno, son cementerios y son gatos. Así que se los recomiendo muchísimo. Es muy bonito su trabajo y lo que él hace. Y tiene unos gatitos preciosos en sus fotos. Así que de verdad que totalmente recomendado si les gustan los cementerios, la atmósfera particular que tienen, la historia. Y les gustan los gatitos que los habitan. Así que eso, si les gustan los cementerios, de verdad que les recomiendo muchísimo todos estos libros, porque en realidad el cementerio es como uno de los protagonistas en todas estas historias. No es solo que sea como el background de la narrativa o de la trama o de lo que está pasando. De verdad que el lugar que ocupa es muy central.